El tema que quiero tratar se llama la obra maravillosa del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de él, por lo menos para que entendamos esta obra. Hay tantas, eh, en parte yo agradezco, son 40 años ya de que Cristo vino a mi corazón, hace 40 años. Y entonces en 40 años uno ve muchas cosas, aprende bastantes, entiende más. Y entonces desde esa experiencia también, pues voy a hablar de cuántas cosas uno está viendo que están sucediendo, cuántas enseñanzas sumamente erradas de las escrituras. Y eso a mí me duele como ministro que soy del Señor, como servidor que soy del Señor, porque decía un día de estos en una de las enseñanzas que damos acá, que si todos realmente tuviéramos el mismo maestro, si todos realmente estuviéramos aprendiendo del mismo maestro, y Cristo o Jesús en el capítulo 24 del libro, o 23 más bien del libro de Mateo dijo, que uno es el maestro, el Cristo. Él dijo, no llamen maestro a nadie porque uno es vuestro maestro. Y entonces hemos caído nosotros no sé, en presunción, en jactancia, muchos ministros, algunos que tienen cierta reputación, otros que no tanto. Y hemos caído, hermanos, en cierta jactancia, digo yo, y vanagloria, porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que formar, oigan, qué presunción más grande, que somos nosotros los que estamos formando a la esposa de Cristo. Cuando realmente solo Él sabe cómo Él la quiere, tiene que tener su estándar, tiene que tener su medida, tiene que tener su estatura. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Y escuchamos una enseñanza por allá, otra enseñanza por allá, un criterio por allá, otro criterio por acá. Los verdaderos profetas que habían en el Antiguo Testamento, ellos cuando hablaban, ellos decían, así ha dicho el Señor. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces yo quiero hablar de esta obra maravillosa con esa preocupación y esa carga, porque ustedes mismos, quizás mis amigos que me escuchan, te confundes. Nosotros somos un maestro o un tutor externo. Nosotros tenemos, si nosotros los tutores externos o los ministros o los siervos, como nos quieran llamar, no entendemos que nosotros somos ministros externos o maestros externos o guías externos y que tenemos que cumplir una función parecida a la que cumplió en el principio del Evangelio Andrés, que era hermano del apóstol Pedro. Y dice que Andrés trajo a Pedro a Jesús y lo dejó con Jesús. O sea, él hizo su parte, lo trajo a Jesús y de ahí en adelante Jesús era el que iba a hacer la obra con este hombre. Es similar lo que nosotros deberíamos de hacer. Nosotros remitir a los hombres y mujeres que Dios nos ha puesto a dirigir, o ustedes mismos, hermanos, escuchar con atención y que ustedes, hermanos, sigan la norma del nuevo pacto que dice que todos seremos enseñados por Dios. Pero ¿cuántas doctrinas, cuántas creencias, cuántas prácticas? Hay tanta diferencia de una iglesia a la otra iglesia, pero lo peor de todo es que inclusive ignoramos las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a hablar entonces de la obra
Claro que no se va a abarcar todo, pero voy a tratar de hablar, de enseñar hasta donde me alcance el tiempo de esta maravillosa obra del Espíritu Santo en nosotros, en usted. No, no se desconecte, quédate ahí. Quédate ahí. Mañana posiblemente esta enseñanza ya estará siendo enviada a YouTube, ahí a nuestro canal, y también ahí la pueden encontrar. Vamos a ir entonces a las Sagradas Escrituras y vamos a abrir primero que todo al libro de Timoteo, primera de Timoteo, en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un ministro, era un pastor, era un ministro. Y en el capítulo 4 de primera de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso dice el Espíritu, o dijo desde hace casi 2000 años atrás. O sea que desde los mismos tiempos del apóstol Pablo ya se estaba dando esa confusión, esa tergiversación de las Escrituras y esa enseñanza que dice el apóstol acá, o más bien el Espíritu a través del apóstol. Porque si usted vio el texto, el apóstol está diciendo, pero el Espíritu, habla del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y van a escuchar a espíritus engañadores, a hombres sin entendimiento, hombres con intereses que no son los intereses de Dios, hombres, hermanos, que no saben, que no son ministros competentes del nuevo pacto. En el capítulo 4, también de segunda de Timoteo, pero el capítulo 4 de segunda de Timoteo, vamos a leer también en el mismo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, ojo, ponga cuidado, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán, no les agradará, dice acá, la sana doctrina, sino que teniendo comezón, picazón, esa ansiedad de oír cosas nuevas. Comezón de oír significa que la gente va a estar deseando que alguien les alivie su oído, que alguien les hable y les deleite su oído, que les digan cosas que ellos quieren escuchar. Y entonces dice el apóstol Pablo, dice que tendrán comezón de oír y entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a lo que a ellos les parece, conforme a lo que a ellos les da la gana. Y lo hacen para complacer al auditorio, para complacer a la gente. No es extraño cuando Israel salió de Egipto en el desierto, que todo eso es un tipo y una sombra de la realidad espiritual de nosotros en este nuevo pacto. Dice que llegó porque Dios les dio comida, no había, lo llevó al desierto y en el desierto Él les hizo llover pan del cielo, o por lo menos maná. Y el pueblo tenía que recoger todos los días en la mañana antes de que el sol saliera. Ellos se tenían que levantar a recoger, hermanos, la porción de maná que iban a necesitar para el sustento del día. Pero dice la Escritura que al correr el tiempo, aquel pueblo, hermanos, se cansó del maná y dijeron, estamos hartos de esta comida tan liviana. Y comenzaron a desear
Las ollas de carne de Egipto comenzaron a desear lo que Egipto da, que es tipo y sombra del mundo. Y pidieron carne, y pidieron cebollas, y pidieron ollas de carne, y pidieron de todo. Lo que ellos querían. Y hermanos, Dios se los dio, pero no se los dio con agrado, sino más bien para que viniera un juicio contra ellos. Y eso, hermanos, Dios quiere evitarlo hoy. Porque, hermanos, si la gente sigue pidiendo que les prediquen, háblanos de esto, háblanos de lo otro, díganos de esto, háblanos acá de este tema, del otro tema. Y como que la gente es la que marca la directriz. Y así no es como funciona esto. Esto lo tiene que dirigir el Señor. Esto lo tiene que dirigir el Señor. Y créame que el Señor no va a hablar de otra cosa que no sea de Él mismo. La gente piensa que Jesús tenía doctrinas y que Jesús dio enseñanzas doctrinales, y que Él habló de la doctrina de la sanidad, de la doctrina de la liberación, de la doctrina esta. No, no, no. Jesús siempre habló de Él mismo. Él dijo: si alguno está cansado, venga a mí. El profeta Juan el Bautista dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de mí no volverá a tener hambre. El que beba de mí no volverá a tener sed. Y así podríamos seguir, hermanos, viendo la enseñanza del Señor. Ahora, ¿ustedes creen que a la gente de aquel tiempo les gustó lo que Jesús les hablaba? Bueno, lean los evangelios para que vean cómo lo persiguieron, cómo lo quisieron apedrear varias veces. Y bueno, todos sabemos dónde termina el asunto: en una cruz. Y entonces dice acá, hermanos, que la gente se amontonará, que los maestros se amontonarán, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No les gusta que les hablemos. La palabra doctrina significa enseñanza. Y la enseñanza que nosotros tenemos que dar hoy es Cristo. Cristo, hablar de Cristo, predicar a Cristo. Y como la humanidad, hermanos, y el diablo no han cambiado, digo, el mundo no ha cambiado. Puede ser que haya cambiado lo externo, modernismo, hermanos, pero el ser humano en su esencia de un ser caído, de un ser que cayó de la gracia de Dios, no ha cambiado, y tampoco el diablo ha cambiado. Por lo tanto, si hoy predicamos a Cristo, también a la gente les va a molestar, a muchos. Habrán algunos, quizás ustedes que están ahí viendo, diciendo: wow, que cómo me encanta que me hablen de Cristo. Eso es lo que yo deseo. Háblame de Cristo, predícame de Cristo. Quiero conocer a Cristo, quiero entenderlo a Él, quiero servirle a Él, quiero humillarme a Él. Bendito Dios por las personas, hermanos, que están gimiendo, que tienen hambre y sed de Cristo, de justicia. Pero aquí dice que se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, no a las concupiscencias de ellos, que sí las tenían, malas. Las concupiscencias nos habla de una naturaleza mala, pecaminosa, sucia, sino que conforme a las concupiscencias de la gente. Porque la gente, aquellos que les conté la historia en el desierto, que venían saliendo de Egipto, ellos comenzaron a pedir de acuerdo a sus concupiscencias. Y extrañamente Dios los complace, pero después murieron. Y eso es una enseñanza aparte que habrá que dar en algún momento. Y dice en el versículo 3, entonces dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ay Señor, a las fábulas. Todos sabemos que son fábulas. Las fábulas son cosas que no existen en la realidad. Y uno oye tantas fábulas, hermanos, personas decir cada cosa. Ahí uno ve en el Facebook las tonteras, las fábulas que escriben, y otros, hermanos, vaticinando eventos futuros fabulosos también, hermanos. Yo creo que todos ustedes en algún momento han visto las fábulas, hermanos, como uno sabe que solo en las fábulas pueden suceder esas cosas.
Y dice aquí, hermanos, que apartarán el oído de la verdad. La verdad, hermanos, siempre la verdad es Cristo. Él es la verdad. Y apartarán el oído. Me acuerdo, hermano, cuando Esteban estaba hablándole de Cristo, cuando el apóstol Pablo, el que en aquel momento era Saulo, no apóstol, y un montón de judíos, hermanos, dice que no soportaron lo que Esteban les estaba hablando y entonces se taparon los oídos, dice, y arremetieron a pedradas contra el pobre Esteban y lo mataron a pedradas porque no pudieron soportar, hermanos, que él les hablara la verdad, o sea, les hablara de Cristo. Y así dice que, hermanos, que así sucede. Pero lo que pasa es que hay muchas personas que están esperando esto, yo no sé cuándo, en el siglo 30 y no sé cuánto. No, 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 no. Esto ya, hermanos, en los días de Pablo ya era real y desde ahí para acá comenzó el tiempo del fin y esto siempre lo ha habido, hermanos, y yo creo con toda la certeza de que estamos viviendo, hermanos, que Dios está volviendo a revelar a su Hijo Jesucristo, porque como dijo por ahí un gran predicador, cuando la apostasía comienza a reinar en la tierra, cuando la oscuridad comienza a invadir, hermanos, la mente y el corazón de los hombres, entonces la respuesta que tiene Dios siempre es la misma: presentar a su Hijo, presentar a Cristo, aleluya, enseñarnos a su Hijo, revelarnos a su Hijo, mostrarnos a su Hijo, aleluya. Y hermanos, y tenemos que tener esa hambre y esa sed por Cristo, por conocer a Cristo. Voy por partes. Entonces, hermanos, eh, el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, no lo vamos a leer, pero el apóstol Pablo dice que debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y él dice, un Señor, pero yo sé, hermanos, que no todo mundo tienen a Cristo como el Señor. De boca sí, pero no en la realidad. Porque ¿por qué enseñan cosas que seguramente ahora yo no vengo a tratar de contradecir, yo simplemente voy a hablar lo que he entendido de Cristo. Esteban no estaba por contradecir a los que lo apedrearon. Él simplemente estaba predicando la verdad. Y a la gente no les gustó. Apartaron el oído, se lo cerraron y dijeron, no queremos oír eso, vamos a matarlo. Y lo mataron. Yo sé que se levantan contra uno muchas personas cuando nosotros comenzamos a hablar la verdad. Hoy escribí una frase y la frase decía o dice que si nosotros pensamos que por practicar rudimentos, que por practicar rituales y ceremonias externas, prácticas externas, es como vamos a llegar a agradar a Dios, es como vamos a tener la justicia que es en Cristo, que vamos a ser santos, entonces esa persona, hermano, quien quiera que sea, usted no conoce a Cristo. Porque el apóstol Pablo dice que por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios, cito Filipenses 3, 8 y 9, 7, 8 y 9, dice Pablo, por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que cuando el apóstol Pablo comienza a conocer la excelencia de Cristo, al excelente Jesucristo, dice que él comenzó a tenerlo todo por basura. Y si usted, hermano, es apegadito a la Biblia, se va a dar cuenta que de lo que venía Pablo hablando era de la ley, de sus prácticas, de sus enseñanzas, de la ley en sí. Y dijo que todo eso él lo tuvo por basura, por estiércol, dice en alguna otra versión, dice por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nosotros comenzamos a tener el conocimiento del Hijo de Dios, comenzamos a darnos cuenta, hermanos, de que es Él, hermanos, de que esa es la imagen a la cual tenemos que ser conformados, de que esa es la medida a la cual nosotros tenemos que alcanzar. Y entonces dicen en Efesios 4, un Señor, una fe. ¿Cuántos señores? Un Señor, una fe, un bautismo. Pero hoy, hermanos, se habla de un montón de bautismos. Y la Biblia nos habla, hermanos,
de un bautismo en el nuevo pacto. En el viejo pacto habían varios, hermanos. Juan el Bautista dijo: yo los bautizo con agua a ustedes, pero el que viene detrás de mí, y de repente apareció por allá el Hijo de Dios, y cuando él lo vio dice: ese que viene ahí, ese es el Cordero de Dios. Él es el que los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo, o en Espíritu Santo y fuego. Dijo: su aventador está en su mano y limpiará su era. Hay un bautismo, hermanos, espiritual, y hay uno de agua, que el de agua, hermanos, se practicaba hasta que hasta que apareciera el que bautizara en Espíritu Santo y fuego. Ya yo sé que esto a muchos no les va a gustar. Yo sé que no les va a gustar, pero yo la verdad no predico para gustarle a la gente. Yo predico porque soy ministro del Señor y yo quiero agradarlo a Él, y esto es lo que el Señor me ha enseñado a mi corazón. Pues si nosotros tenemos, aquí está Juan el Bautista y aquí está el Señor, y él dice, Juan el Bautista dice: hey, yo a ustedes los bautizo con agua, pero Él los bautiza a ustedes con Espíritu Santo y fuego. ¿Usted a quién escogería? No me cabe la menor duda que usted diría: yo quiero que sea Él. Por eso dicen en Efesios: un bautismo, el bautismo en Cristo, el bautismo en su nombre, no en el agua, en su nombre. Pero hermanos, por esto se arman contiendas, disensiones, pleitos, hermanos. Ahora yo entiendo que hasta que Cristo no sea revelado, como dijo Pablo, que por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, cuando él comenzó a ver la excelencia de Cristo, la magnificencia de Cristo, la gloria de Cristo, la hermosura de Cristo, la grandeza de Cristo, y entendió que Cristo lo que quería era hacerlo a él como él era, él comenzó a tenerlo todo por basura y dijo: yo lo único que deseo es ser como Él. Yo quiero ser como Él, que Él me llene, que Él me transforme, que Él me cambie. Pero hermanos, esta no es la realidad que hay. Porque hay un montón de maestros pensando que ellos son los que tienen que edificar la iglesia. Usted no me va a escuchar a mí diciendo que yo tengo que edificar la iglesia. Yo soy un instrumento del Señor. El que edifica la iglesia es Cristo. Pero ya me estoy adelantando a la enseñanza, porque estamos hablando, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, de la verdadera obra maravillosa, gloriosa, extraordinaria del Espíritu Santo. Y entonces quiero comenzar ya el tema. Todo esto fue introducción. Como punto número 1, quiero que explicarles quién realmente es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nosotros hablamos, hermanos, como de tres, ¿verdad? Que hay, realmente para muchas personas hay tres dioses. Aunque digan que no, pero solo hay un Dios. Dice en el libro de Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que hayan expresiones diferentes de este mismo Dios es otra cosa, pero solo hay un Dios. Y entonces, ¿quién es realmente el Espíritu Santo? Vamos a ver, hermanos, qué nos dice el mismo Espíritu Santo. A ver qué dice él. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Vamos primero que todo al capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Es que esto tenemos que entenderlo, hermanos. No podemos hablar de la obra del Espíritu Santo sin que primeramente sepamos con toda claridad quién realmente es el Espíritu Santo. Algunos dicen que es una fuerza activa. Algunos dicen, hermanos, que es la tercera persona de la Trinidad. Ya lo bajaron al nivel de persona, imagínense, hermanos. Y bueno, vamos a ver qué dijo el mismo Jesús. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el versículo 15, veamos lo que dice. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, ojo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo, hablando del inconverso, no lo puede recibir. Porque, dice, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, acuérdense que Él está con los 12, ahí Él está reunido con los 12. Eso está sucediendo, hermanos, no sé si un día, 2 días o 3 días máximo antes de la cruz, de la crucifixión. Él está reunido, o posiblemente el día antes, hermanos.
Y entonces Él les está hablando a ellos, les estaba hablando a ellos, hermanos, en ese momento. Y les dice, no os dejaré huérfanos. No, perdón, el verso 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora con vosotros. Hermanos, estaba ahí. Él les dice, ustedes lo conocen porque mora con ustedes. Realmente, ¿de quién está hablando? Jesús está hablando de Él. El otro consolador, hermanos, que Él iba a enviar es Él mismo, pero en espíritu, como lo vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos. Ojo, ojo, vendré a vosotros. ¿Ustedes creen que Él mintió? Él vino y le dijo a ellos, vendré a ustedes. A ellos que estaban ahí presentes. No era una profecía para el futuro. Él les estaba hablando a ellos, porque sabemos que todos ellos, hermanos, pocos años después, todos ellos murieron. Y ellos no se murieron sin que el Señor les cumpliera esta palabra, vendré a vosotros. ¿Cuándo vino Él? Él vino en el día de Pentecostés, pero ya no vino en carne. Tal vez hay mucha gente que piensa que Jesús está en el cielo en cuerpo y hueso y todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque resucitó así. Pero, hermanos, ¿acaso Cristo no era antes de tener cuerpo? ¿Ya Él existía? Él existía como espíritu. Y entonces Él tomó forma de hombre. ¿Por qué si Él toma forma de hombre, Él puede tomar forma de espíritu? Ya cumplió su misión en la tierra, ya no necesita el cuerpo. Ahora Él, hermanos, ahora Él toma de nuevo su forma original, la que Él es espíritu. Por eso Él dice, vendré a vosotros, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré, dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19, le dije, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Claro, hermanos, el mundo que había en ese momento ahí, la gente lo miraba. Dice, pero falta un poquito y ya ellos no me van a volver a ver más. Dice, pero ustedes me verán. Qué pena y qué dolor, hermanos, porque hay un montón de pueblo que se llama cristiano y no están viendo a Cristo en ellos. Porque ciertamente 40 días después, 50 días después de la resurrección, Él vino, entró en sus apóstoles y ellos se dieron cuenta que ese que había venido era el que ellos habían visto más antes, pero que ahora había venido en forma de Espíritu. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñándole quién realmente es el Espíritu Santo. Pues realmente el Espíritu Santo es Cristo, es el mismo Cristo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ojo, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo no me va a ver más. Y efectivamente, el mundo no lo ve, pero nosotros sí estamos viendo. Bueno, no sé usted, yo estoy viendo a Cristo. Por eso fue que Pablo dijo, pero por la excelencia del conocimiento de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Si usted no está viendo y usted dice, uy, yo quiero verlo, entonces ore al Señor, porque con los ojos naturales no se le va a poder ver, es con los ojos espirituales. Dígale, Señor, abre mis ojos espirituales para verte. Yo quiero verte, quiero conocerte como te conoció Pablo. Y entonces cuando comencemos a conocerlo a Él, aleluya, entonces todas las cosas, todos los rudimentos, todos los rituales, todas las ceremonias externas, todo lo externo comenzará a ser nada, porque estamos viendo algo glorioso y maravilloso y no lo estamos viendo afuera, lo estamos viendo adentro. Yo creo que Cristo o el Espíritu del Señor, o que es que el mismo Cristo ha venido a morar a mi corazón. Creo que en el suyo también. Y va a venir al de muchos más, se los aseguro. Entonces, ¿quién fue el que se fue? Cristo. ¿Quién vino? Él. ¿Cómo Él se fue? Ya no tiene más cuerpo. No se imagine que Él está ya sentado con cuerpo. No, Él volvió a lo que Él era,
¿Acaso que Él antes de venir? Porque si pensamos que la existencia de Él comenzó cuando María lo dio a luz a Él, no estamos entendiendo. Él era antes que todas las cosas, como lo vamos a ver más adelante en la enseñanza. Estamos entendiendo el Espíritu Santo y su maravillosa obra. Ahora vamos a ver otro pasaje más de la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. ¿Quién realmente es el Espíritu Santo? Bueno, yo digo contundentemente, el Espíritu Santo es Cristo. El Espíritu Santo es el Señor. No hay dos espíritus, es un espíritu. Y ese espíritu es Cristo. Vamos a ver si la Biblia dice eso. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios más bien, en el versículo 17, dice así. Oiga, dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Yo creo que usted no tiene problemas en aceptar que cuando la Biblia habla del Señor está hablando de Cristo, del Señor Jesucristo. Él es el Señor. Y entonces dice, porque el Señor es el Espíritu. Seguramente que a ellos también habían algunos ahí que estaban, hermanos, confundidos, hablando de tres dioses, de una trinidad, hermanos, no sé, de otro espíritu. Hermanos, cuando entendamos que Cristo era antes de la fundación del mundo y que Él se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Tomar forma de siervo lo que significa es que tomó cuerpo. Pero hermano, eso no significa que Él se iba a quedar así para siempre. Por eso la Biblia dice que los que adoran al Señor hay que adorarle en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y entonces los que le adoran en espíritu y en verdad le deben de adorar. Claro, hay un cuadro que han pintado, hermanos, donde presentan al Padre como un viejito con una barba blanca que le llega como por aquí. Presentan a Jesús como más joven ahí a un lado y luego al Espíritu Santo como una paloma. Y entonces la gente piensa que el asunto es así. No, hermano. Cristo siempre fue, hermanos, Él toma forma de siervo, pero cuando Él le dice a María y a otras, cuando Él resucitó, que ella lo querían tocar o abrazar, Él les dijo, no me toquen, porque todavía no he sido glorificado. O sea, todavía yo no he subido para ser glorificado, o sea, para tomar la gloria que dejé, para volver a la gloria que había dejado, porque dice que Él se despojó de toda su gloria y se hizo hombre, se despojó de su divinidad, de su gloria, de su realidad espiritual, de lo que Él era, tomó forma de siervo, pero ahora, hermanos, terminada la obra en la tierra, Él regresa y vuelve, hermanos, a tomar su real naturaleza, digámoslo así, y viene como espíritu. Vendré a vosotros, aleluya. Yo digo con certeza en mi corazón que Cristo ha venido a tu corazón, que Cristo ha venido a mi corazón. Hermanos, yo no me gusta hablar mucho de una venida futura, porque si me pongo a hablar de algo futuro, yo no me voy a preocupar por la maravillosa venida, por el aparecer del Señor en mi corazón, por la venida de Cristo a mi corazón. Entonces estoy teniendo comunión con Cristo en mi corazón, teniendo relación con Cristo, porque hermanos, hemos entrado en pacto, en matrimonio. El que se une a Cristo o al Señor, un espíritu es con Él. Claro, ¿entendieron? Un espíritu, no dice carne. No, porque si Él fuera carne y el que se une al Señor, entonces diría el que se une al Señor una carne se hace con Él. No, la unidad es en el espíritu, la unidad es espiritual, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Y entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí esto, hermanos, no nos está hablando de la relación del Señor con el Espíritu. No está hablando de la relación. Es una aseveración de, hermanos, del mismo Señor. Lo que está diciendo es que el Espíritu y Cristo son el mismo. Son el mismo. Y hay mucho de la Biblia más. Quizás algunos van a contender y quisieran pelear, pero yo no estoy para pelear. Yo estoy nada más diciéndole que Él ha venido, que Él no nos dejará huérfanos y que Él ha venido. No dejaré huérfanos, vendré. Él no dijo, hermanos, que era otro que iba a venir. Dijo, yo vendré, no los dejaré huérfanos, yo vendré. Él es el otro consolador. ¿Por qué el otro? Porque ahora Él estaba en carne, externamente, fuera de ellos. Pero ahora
Él va a estar y está dentro de nosotros. Está dentro de usted. Si no lo tiene, recíbalo, reconózcalo, confiésalo, créalo. ¿Cómo se recibe a Cristo? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Dice en el libro de Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si usted está escuchándome con fe y creyendo, de repente usted va a tener una experiencia maravillosa, el aparecer glorioso del Señor. Déjeme decirle que hace 40 años yo lo vi a Él. Él vino a mi corazón. Lo vi, no estoy hablando, lo vi en mi espíritu, lo vi claramente, y desde ahí yo no tengo ninguna duda de que Él está en mí, porque lo vi y lo sigo viendo. Y si alguien me dice, pero, ¿es verdad eso? Entonces no tendría sentido que se nos alumnen los ojos del Espíritu. No tendría sentido el conocerlo a Él. No tendría sentido eso. El conocerlo nos habla, hermano, de experimentarle y verle, no con los ojos naturales, sino, hermanos, porque nosotros somos un espíritu que mora dentro de nosotros, y este espíritu ve al Señor. Hay comunión, un espíritu somos con Él. Aleluya. Ok, entonces les decía que aquí no está hablando, hermanos, de la relación que Jesús tiene con el Espíritu, sino de, hermanos, es una aseveración de que Él es el Cristo y el Espíritu y Cristo son el mismo. Ok, entonces, hermanos, vamos a ver más de la Biblia. Vamos a comparar Génesis capítulo 1. Vamos al libro del Génesis capítulo 1. Que Dios me ayude para que me alcance el tiempo. En Génesis capítulo 1, vamos a comparar Génesis 1, versículo del 1 al 3, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok, vamos a comparar este pasaje, estos versículos de Génesis 1, del 1 al 4, lo vamos a comparar con Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Colosenses 1, versículo 15. Dice así, hablando de Cristo, hablando del Señor, dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? La imagen del Dios invisible. Ok. El primogénito de toda creación. Ponga cuidado, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién creó todo lo que dice Génesis? ¿Quién? ¿Ven que es el mismo? Todo fue creado por medio de Él y fue creado para Él. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Cristo mismo. El Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad, hermanos, de poder ver, de poder entender, de poder creer. A mí me parece que algunos o lo han contristado o lo han apagado o no lo tienen. Porque, hermanos, no están viendo, no están entendiendo la obra maravillosa del Espíritu del Señor o de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, su mensaje era Cristo, 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 Cristo. Dice: todo lo he llenado de Cristo. Es equivalente a decir: todo lo hemos llenado del Espíritu del Señor. Porque donde está el Espíritu es donde hay libertad. O donde está Cristo es donde hay libertad.
Recordemos que este Cristo o este Espíritu Santo, hermanos, entró en Jesús de Nazaret. Eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret, hermanos, fue lleno del Cristo o del Espíritu Santo. Y luego se le comenzó a llamar Jesucristo o el Cristo. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él le dice, tú eres el Cristo. Ok, pero Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque lo que usted acaba de decir es una revelación. ¿Saben qué es una revelación? Que se corre un velo y comienza a verse espiritualmente. Se corrió el velo de lo natural y él comenzó a ver a través del velo del cuerpo de Jesús. Ese velo, porque el velo era el cuerpo de Jesús, ese velo se corrió y de repente Pedro vio a Cristo. Tú eres el Cristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Creo que muchos necesitan que se corra el velo porque siguen viendo a Jesús, siguen viendo, hermanos, un cuerpo humano de carne y hueso, pero no están viendo a Cristo. Que se corra el velo. Por eso cuando vemos el libro de Apocalipsis, se corre el velo y se comienza a ver algo espiritual, se comienza a ver a Cristo, aleluya. Se necesita que el Señor nos quite el velo, que se abra el velo para comenzar a ver a Cristo. El cuerpo físico de Jesús de Nazaret era la morada en aquel momento del Cristo, del Espíritu del Señor. Si no, le ha hecho 10:38 para que lo vea. Y lo maravilloso, ¿sabe qué es? Que este mismo Jesús decía, lo que yo hago no lo hago yo, lo hago por el Espíritu, pero también vamos a ver eso ahorita. Y entonces el Espíritu que estaba en Jesús, el Espíritu, el Cristo que estaba en Jesús, ese, hermanos, ese es el Espíritu. Y ese era el que hacía las obras. Y la buena noticia es que Él ha venido a morar a tu corazón. Volvámonos a Él para que se nos quite el velo y comencemos, hermanos, a tener una comunión extraordinaria y maravillosa con Cristo, o sea, con el Espíritu del Señor. Estamos hablando del mismo. Ok. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora sí su obra. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es esa obra? Déjeme dividirla así rápidamente en tres partes. Primero, fue externa en el libro del Génesis. Fue una obra externa de cosas externas, sea la luz, sea los árboles, sean los animales, sea esto, sea lo otro. Y luego Cristo, el Espíritu o Dios, como quiera llamarlo, Dios, el Espíritu, Cristo, son el mismo. Y entonces, hermanos, Cristo, porque dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, incluyendo a Adán y a Eva. Entonces Él toma barro y comienza a formar un hombre. Y lo hizo conforme a su imagen. Y lo hizo conforme a su semejanza. Él lo hizo. Él lo formó a su imagen. Él lo formó a su semejanza. Es exactamente lo mismo que Él está haciendo con la tierra, que es cada hombre hoy. Y usted me dice, ¿cómo que cada hombre? Sí, porque cuando Adán pecó, Dios le dijo a Adán, Cristo le dijo a Adán, porque tú eres polvo y al polvo volverás. Antes de que Adán pecara, era imagen y semejanza de Cristo. Pero después de que Él se revela y peca, entonces Jesús o Cristo le dice, tú eres polvo. Y entonces, hermanos, el hombre que cayó se convirtió otra vez en polvo. Y la obra maravillosa que el Espíritu del Señor está haciendo hoy es tomando ese polvo y volviendo a hacer de ese polvo algo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El que hizo al primero, hermano, es el que está haciendo ahora también lo mismo con nosotros. Cuando tú lees el capítulo 3 del libro de Segunda de Corintios, donde hablamos que el Espíritu del Señor
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y luego dice, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria, o sea, la hermosura, la magnificencia, la grandeza de Cristo, como mirándola en un espejo. Dice, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen de Cristo. ¿Ven? Y eso lo está haciendo Cristo mismo. Eso es lo que le llamamos la edificación. Es Cristo, es el Espíritu o Cristo. Y ya estoy hablando de la obra de Cristo. Porque, hermanos, nos gusta mucho que nos hablen de los dones, que yo tengo el don de sanidad, que yo tengo el don de milagros, que yo tengo el don este y que yo tengo el don el otro. Y nos gusta mucho eso. Hermanos, y no han tomado en cuenta que muchos de aquellos que echaron fuera demonios y que sanaron enfermos, dice la Escritura que el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo único que conoce el Señor es lo que es semejante a su Hijo, es lo que es igual a su Hijo. Hermanos queridos, pastores, líderes, profetas, maestros, evangelistas, nosotros no somos los que estamos formando la iglesia a la imagen de Cristo. Formar la iglesia a la imagen de Cristo o edificar a la iglesia es lo mismo. ¿Qué significa edificar? Comenzar a hacer algo, comenzar una construcción de algo, comenzar algo. Y entonces el Señor agarra polvo, el polvo que era el hombre sin Cristo, porque todo hombre sin Cristo es polvo. Y todavía muchos de nosotros, todavía queda mucho polvo, mucho, que Él está convirtiéndolo a la imagen y a la semejanza de Él mismo. Solo el Señor puede hacer eso. Yo no me atrevo a decir que yo soy el que edifico. Yo soy un maestro externo que a usted, mi hermano, que me estás mirando y me estás oyendo, te estoy diciendo: vuélvete a Él, vuélvete a Él. Oro todos los días para que Dios te abra los ojos del entendimiento, para que usted también diga como Pablo: por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios, he comenzado a tenerlo todo por basura para ganarlo a Él y ser hallado en Él. Decía: no teniendo mi propia justicia, la justicia que es de la carne, o sea, de la ley, para que me encuentren en Él, para que yo sea semejante a Él. ¿Por qué? Porque, hermano, el hombre, puede ser que Cristo sí vino a su corazón, pero este hombre no se sometió, no se rindió al Espíritu, no se sometió a la obra gloriosa del Espíritu Santo. Para que el Espíritu, hermano, que se movía en el Génesis y que fue, hermano, si que era el mismo Cristo que tomó tierra y formó un hombre a su imagen y su semejanza, para que ese mismo que hizo aquello allá, ese mismo lo haga hoy con el polvo que es el hombre sin Cristo. Si no me quieren creer, lea el Génesis y verá lo que Dios le dijo a Adán después de su pecado. Le dijo: porque polvo eres y al polvo volverás. Pero él no era polvo antes de la caída. Antes de la caída, él era la imagen y la semejanza del Cristo invisible. Pero después de la caída, volvió a ser lo que había sido antes: polvo. Si todos los hombres, hermanos, si todos nosotros entendiéramos esto, hermanos, entonces nos vamos a rendir al Señor. Tenemos, hermanos, un montón de predicadores, hermanos, que formándole el carácter a la gente, que formando discípulos ellos, hermanos. Wow. Y para mí eso es una presunción muy grande, mis hermanos, porque el que hizo a imagen y semejanza en el principio es el que tiene que hacer a imagen y semejanza hoy. Por eso, yo, aunque me tilden de hereje, lo que les dé, lo que quieran hacer, yo prefiero rendirme a Dios para que Él me conforme a su imagen, para que Él me transforme, para comenzar a ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, para ir de gloria en gloria, como por el Espíritu, a ser conformado, formado, transformado a la misma imagen y semejanza del Hijo de Dios. La esposa, que es la iglesia, tiene que ser de la misma naturaleza de Cristo, y solo Cristo mismo la puede hacer. Solo Cristo mismo, tomando de Él mismo para hacernos como Él,
Por eso es que dice, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que está haciendo el Espíritu, tomando de Cristo y haciéndonos como Él. La iglesia es la esposa. Y entonces comenzaríamos a entender con muchísima facilidad lo que dice en Efesios capítulo 5, creo que del versículo 15 en adelante, si no estoy equivocado. Del versículo 25 en Efesios dice que Él se está preparando una esposa santa, pura, dice, sin mancha y sin arruga. Es muy curioso porque las dos señales de que alguien es viejo son precisamente manchas. Yo tengo manchas en mis manos y tengo arrugas en mi cara. Tengo arrugas por muchas partes ya del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya yo estoy viejo. Me estoy haciendo, no estoy tan viejo, pues estoy viejo. Y vean ustedes, hermanos, la señal de que algo es viejo, un ser humano es viejo, son las manchas y las arrugas. Aún el pelo blanco es un pelo que se manchó, era negro y se manchó de blanco. Y entonces dice que Él está haciendo una iglesia que no tenga mancha ni arruga. O sea, lo que está diciendo es que Él está matando al viejo hombre, que Él está desapareciendo al viejo hombre y, hermano, y haciendo una nueva creación, aleluya, haciendo un nuevo hombre, haciendo algo nuevo, algo igual que su hijo, algo maravilloso como lo es su hijo. Y aquí, hermanos, este versículo este pasaje de Efesios, lo han tomado para hablar del matrimonio. Yo no voy a decir si se puede o no se puede. Lo único que yo sé es que ahí no está hablando del matrimonio. Ahí es una analogía de matrimonio, pero no es una enseñanza matrimonial, sino es una enseñanza de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, de la maravillosa obra del Espíritu Santo que está haciendo, hermanos, Él, o sea, de la maravillosa obra del Espíritu o de Cristo, preparándose para Él. Él se la está preparando sin mancha y sin arruga. Él dice, yo la quiero así, así es. Y hermanos, como nosotros los hombres vamos a andar diciendo que nosotros estamos formando la iglesia, que nosotros estamos edificando la iglesia, hermanos, y ni siquiera muchas veces, hermanos, ese ministro que dice eso, ni siquiera él está transformado, ni siquiera él ha sido formado. Cristo no ha sido formado en él todavía. Y diciendo que está formando la iglesia, que Él la está edificando. No, hermanos. El que edifica la iglesia se llama Cristo. Les dice, esta obra del Espíritu Santo, yo dije que la dividí en tres partes. La primera que fue escena, la segunda luego, desde Cristo. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, lo cité anteriormente. Hermanos, entonces Cristo o el Espíritu comenzó a hacer una obra desde Jesús de Nazaret. Porque en Hechos 10, 38 dice que el Espíritu vino sobre Jesús. ¿Se acuerdan en el bautismo del Jordán? Dice que el Espíritu vino y se metió, entró en Jesús. Y entonces, hermanos, desde Jesús comenzó a hacer una obra Él. Estamos hablando de la maravillosa obra del Espíritu Santo. Desde Jesús Él hacía esa obra maravillosa. Y en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 28, ese sí quiero que lo leamos. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28 dice, oiga lo que dice Jesús. Esto lo está diciendo Jesús. Dice, Mateo 12, 28. Dice, pero si yo por el Espíritu, este es Jesús hablando, Jesús de Nazaret. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque si yo por el Espíritu. Entonces, realmente lo que Jesús estaba diciendo es que los espíritus, los demonios, era Cristo el que los echaba fuera. Y entonces esta es la segunda, donde vemos la obra del Espíritu Santo, pero desde Jesús de Nazaret. Hermanos, todavía aquello era tipo y sombra de la realidad espiritual que tiene que haber hoy. Porque aquel, hermanos queridos, aquel que echaba los demonios fuera, ahora ha venido adentro de nosotros. Antes solo estaba en Jesús.
Y desde Jesús se manifestaba, hermanos, para liberar hombres y mujeres. Pero lo maravilloso de este nuevo pacto es que ese que estaba en Jesús, ese Cristo que libertaba a los endemoniados, que sanaba a los enfermos, ahora ese Cristo ha venido a meterse en nosotros. Y el que liberó en aquel entonces a la gente desde Jesús, ahora, hermanos, está dentro de nosotros, liberándonos, transformándonos. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? La liberación, la muerte del pecado, la muerte del viejo hombre, el sacar al hombre fuerte de nosotros para que solamente quede Él, quede Cristo en nosotros. Y a eso es lo que se le llama la edificación de la iglesia, a eso es lo que se le llama la transformación a Cristo, a eso es lo que se le llama convertirse a Cristo, a eso es lo que se le llama la salvación, a eso es lo que se le llama la edificación del cuerpo de Cristo, que lo hace el mismo Señor Jesucristo. Y la tercera obra del Espíritu, lo adelanté, pero lo voy a volver a repetir. Ahora Él, estoy hablando de Cristo o estoy hablando del Espíritu, porque es el mismo, ya sabemos que es el mismo. Ahora Él nos ha sido dado en primer lugar para llevar a cabo lo que la Biblia le llama el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno, hermano? Lo que Dios siempre quiso, lo hizo con aquel poco de tierra en el principio, que de aquel poco de tierra formó a un hombre a su imagen y a su semejanza. Ese es el propósito eterno, el hacer algo conforme a su imagen, de su misma naturaleza, de su misma clase. Y hermanos, y ese es el único propósito que Dios tiene. Este hombre, hermanos, peca. El hombre se convierte en polvo. Eso está en Génesis capítulo 3. Pero ahora aparece el Hijo de Dios. Ahora aparece Cristo y viene a nosotros a tomar este polvo, usted, hermano, que es polvo, y Él comienza desde su interior, desde dentro de nosotros. Él está comenzando de nuevo, hermanos, a ser un hombre o una mujer conforme a la imagen y semejanza de Cristo, o sea, de Él mismo. Al primero lo hizo Cristo y lo hizo a imagen de Cristo. Al segundo lo está haciendo Cristo y lo está haciendo a su propia imagen. Les dije, por ejemplo, Efesios 5 del 25 en adelante, donde dice que él mismo se está preparando para Él una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Eso lo está haciendo Él ahora. Eso lo está haciendo Él si usted se rinde, si usted se somete. Pero para muchos la obra del Espíritu Santo es hablar en lenguas, sentir escalofríos, que se me ponga la piel de gallina, hermano, y que yo pueda, no sé, que tenga un don de sanidad, que tenga un don que tenga un don de otro, y ya, hermanos, el evangelio que se predica hoy, hermanos, es un arroz con mango, me perdonan la palabra, es un revoltijo, hermanos. Y no hay formación de Cristo. Es más, esto que estamos hablando para mucha gente es extraño. Dice, ¿de qué está hablando ese pastor? ¿De qué está hablando ese hombre? Pues estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, de la verdadera obra del Espíritu Santo, que ahora Él nos ha sido dado en primer lugar para llevar a cabo su propósito eterno, que está especificado en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo es quitado. Porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dice, por lo cual todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, la misma imagen del Señor, dice que cuando lo comenzamos a ver, comenzamos a ser transformados. Eso fue lo que le pasó a Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo de 7 al 9. Dice que por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios, todo lo demás lo tuvo por basura. ¿Por qué, hermano? Porque él practicaba cosas para parecerse a Dios. Él practicaba rudimentos, él practicaba rituales, él practicaba lo que la ley le mandaba, hermano. Todo eso él lo practicaba. Dice, pero cuando comencé a verlo a él, cuando comencé a conocerlo a él, dice, todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él entendió que por más que practicara esto, que por más que practicara el comerse un pedacito de pan, una copita de jugo de uva, que por más veces que lo metieran en el río más sagrado, en el Jordán, si lo quisieran meter 40,000 veces, él entendió que eso nunca lo iba a llevar a él a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Pero cuando él comenzó a ver al Hijo de Dios, dice que esa
excelente conocimiento, la excelencia de Cristo lo comenzó a impactar en su corazón y él entendió que él tenía que ser hecho como él. Y ahí es cuando él comienza a tener todo por basura y a decir: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame. Y entonces ese espíritu ya dentro de él ahora comienza a hacer la obra, porque ya no estaba afuera, ya no estaba por fuera, ahora venía adentro y comienza una obra maravillosa. Tú tienes que experimentar esa obra gloriosa del Espíritu, la transformación a Cristo, la conversión a Cristo, el volverse a Cristo, el ser hechos otra vez a imagen y a semejanza del Señor Jesucristo. Esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo, hermano. No niego para nada, hermanos, que Él sana a los enfermos todavía hoy. No lo niego, hermanos, pero una persona puede ser sanada, hermanos, del cáncer más malo, pero hermano, esa persona no, eso no es lo que lo va a llevar al cielo. Esa persona no va a poder, hermanos, pasar la eternidad con el Señor diciéndole: Señor, pero tú me sanaste de un cáncer. El Señor le dice: sí, pero es que aquí no entran porque yo los sané. Aquí entran porque están vestidos de Cristo, como en la parábola de las bodas, hermanos, que está en el capítulo 22 del libro de Mateo. Cuando un hombre entró, hermanos, un padre le hizo una fiesta de bodas a su hijo y el padre entró para ver los invitados y se encontró que había un invitado en la fiesta que no estaba vestido de bodas, y lo llamó y le dice: hey, ven acá. ¿Cómo hiciste para entrar acá sin estar vestido de boda? ¿Cuál es el vestido? Cristo. O sea que la iglesia tiene que ser hecha a la imagen y semejanza de Dios. Como si aquel primer hombre no se pudo hacer solo a la imagen y semejanza de Dios, hermanos, ¿quién nos hace? ¿Por qué podemos pensar que nosotros los humanos, aunque seamos apóstoles o profetas o maestros, qué nos hace pensar que nosotros podemos, hermanos, formar la iglesia a la imagen y semejanza de Él? Esa es una obra de Cristo. Es que usted no ha leído la Biblia, muchos no la han leído, como por ejemplo, hermanos, el Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Quién edifica? Cristo. O por ejemplo en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? Cristo, aleluya. Acuérdense que edificar o transformar son la misma cosa. Edificar, transformar o conformar a la imagen de Cristo, a Cristo, es lo mismo, hermanos. La edificación es hacer algo a la medida, a la estatura del varón perfecto. Conformar es a la misma imagen, a la misma semejanza. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, Jesús le dijo a los apóstoles: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, hablando de él, no de Pedro, sino de él, dice: edificaré mi iglesia. O sea, yo voy a edificar la iglesia a ustedes y los voy a hacer como yo soy, pero yo soy el que hago eso. Él es el único que lo puede hacer. Si él no lo hace, hermano, nadie lo puede hacer. Pero eso es el resultado cuando los ojos espirituales de nosotros se nos abren y comenzamos a conocer la excelencia de Cristo, y entonces nos comenzamos a dar cuenta cuán importante o cuán necesario es ser conformados a su imagen y a su semejanza. Y comenzamos a tener, hermano, no nos juzguen, no me juzguen porque ya yo no practico esto, o porque ya yo no creo en sumergirme en un río, aunque sea el más sagrado de todos los ríos. Por cierto que hay ríos sagrados: el Ganges para los hindúes y el Jordán para los israelitas y para los evangélicos. Hacen una excursión a Israel, hermanos, y se van a bautizar otra vez allá la gente. Yo recuerdo cuando yo fui a Israel, hermanos, un montón se volvieron a bautizar allá. ¿Y para qué? ¿Por qué? Ven, hermanos, cómo están, hermanos, de ciegos que no entienden, porque piensan que ese río tiene algo, hermanos, y es un río. Yo creo que en Costa Rica tenemos ríos mucho más limpios y mucho más bonitos y sanos que ese. Y entonces, hermano, no, hermano, durante mucho tiempo yo creí en eso, igual que Pablo. Durante mucho tiempo él creyó en la ley. Él decía: fariseo de fariseos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a la justicia que es en la ley. Dice: irreprensible, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, fariseo, etcétera. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. No nos juzguen, hermano, porque cuando usted comienza a ver a Cristo, usted se comienza a dar cuenta que la transformación solamente la puede hacer Él. Esta es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Si Él no nos transforma, no se puede transformar uno. Me puedo comer todo el pan, hermanos, que quiera, todo el jugo de uva, hermanos, echarle, hacerle todos los rituales yo para que pensar que se va a hacer bueno y que se va a hacer bendito. Los católicos podrán decir que la
hostia es el cuerpo y que cuando el sacerdote hace algo ahí se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si esa persona, hermano, no está siendo transformada a Cristo, si, hermano, si la participación de estos rudimentos, de estas prácticas, de estos rituales no me comienza a conformar a la imagen del Señor, mi hermano, estamos equivocados. Necesitamos que se nos alumbren los ojos del entendimiento para comenzar a verlo a Él, hermano. Y cuando comencemos a verlo a Él por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios, hermanos, todas las demás cosas, hermanos, uno va a decir, eso no es lo que yo necesito, eso no es, lo vamos a comenzar a tener por basura. Porque estamos viendo algo glorioso. Y entonces en el comenzar a verlo a Él, dice en 2 de Corintios 3, 17 en adelante, cuando comenzamos a verlo a cara descubierta a Él, aleluya, comenzamos a ser transformados de gloria a gloria como por el Espíritu del Señor. Amén. Yo termino acá, no terminé todo, pero hermanos queridos, necesitamos que el Espíritu haga su obra, que el Señor, el Espíritu de Cristo, cumpla su propósito en mí. Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oro para que Dios te alumbre los ojos del entendimiento. Inclina tu cabeza y dígale, Señor, abre mis ojos espirituales, quiero verte. Señor, alúmbrame los ojos del Espíritu. Dígale, Señor, quítame ese velo, así como se lo quitó a Pedro y que comenzó a ver lo que había en Jesús, el Cristo. Dígale, quítame ese velo. Yo necesito un apocalipsis. Dígale, yo necesito una revelación de Cristo. Córrame el velo para comenzar a verlo a Él. Porque, Señor, hoy he entendido que el Espíritu es el Señor y que donde el Espíritu del Señor está hay libertad. Y que cuando le comenzamos a ver a Él a cara descubierta, comenzamos a ser transformados a la misma imagen del Hijo de Dios. Así como aquel primero fue hecho a la imagen y semejanza por ti mismo, nosotros hoy también tenemos que ser conformados, transformados, edificados a la misma medida, a la misma estatura, a la misma imagen y semejanza del Hijo de Dios. Señor, por favor, que mi hermano y mi hermana, Señor, que ha escuchado esta enseñanza, crea, ayúdalo a creer, Señor, porque para el que cree, todas las cosas comienzan a ser posibles, Señor. Y comenzarán a experimentar la libertad. De repente se darán cuenta que el pecado ya no tiene poder en ellos. De repente se darán cuenta que las tinieblas van desapareciendo y la luz comienza a resplandecer. De repente se comenzarán a dar cuenta que realmente esto es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, y que esos espíritus engañadores, que esas doctrinas de demonios, que esas fábulas que están predicando, Señor, se ha reprendido todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Paz para todos.